En esta charla que voy a dar quería mostrarles un poco de la experiencia que hemos tenido a través del manejo de estos neonatos con cardiopatía congénita. Entonces, al enfrentarnos al neonato post cirugía cardíaca, tenemos un paciente con una fisiopatología propia que está expuesto a una serie de injurias por el bypass cardiopulmonar, una liberación de citoquinas por la respuesta inflamatoria y una isquemia reperfusión por el mismo procedimiento. Entonces, cuando tenemos un paciente con signos de bajo gasto y con alteración hemodinámica, la primera estrategia que se nos ocurre, como se comentaba anteriormente, era mejorar esa volemia con bolos de líquidos, que en muchos de estos casos también son pacientes que son politransfundidos porque tienen eventos de sangrado en ese momento del posoperatorio inmediato. Entonces, esta sobrecarga hídrica que nos va a llevar a una insuficiencia renal postquirúrgica va a llevarnos a un aumento importante en la morbilidad y mortalidad, porque solo la sobrecarga hídrica, como se comentaba anteriormente, es un riesgo muy alto de desenlaces desafortunados en esta población de pacientes. Entonces, la primera estrategia que se nos ocurre en estos pacientes que entran en el círculo vicioso de sobrecarga hídrica y falla renal postquirúrgica es el inicio de diálisis peritoneal. Entonces, tenemos que los pacientes en post-bypass cardiopulmonar, uno de los factores más importantes es la respuesta inflamatoria que se genera y posterior a esta, pues la fuga capilar, generando un edema generalizado con compromiso y deterioro de tanto de la función cardíaca, pulmonar y renal. Y habitualmente, pues estos pacientes también tienen reducida pues la función renal, se manifiestan con una oliguria importante. Entonces nos enfrentamos siempre al problema en este tipo de niños que llegan muy inestables en el posoperatorio inmediato. Entonces, en la literatura mundial están descritos, como aparece en esta gráfica, que los niños de edad temprana, especialmente los recién nacidos, tienen factores de riesgo muy importantes de lesión renal aguda, que en la categorización de riesgo de las cardiopatías, la clasificación más importante ha sido la clasificación del RACH, donde existen 5 categorías y los pacientes que están por encima de la categoría 3 son los de mayor riesgo, tiempos de circulación extracorpórea prolongado mayores de 120 minutos, la exposición de medicamentos nefrotóxicos, como ya también se ha comentado ampliamente, el índice de masa corporal bajo en niños neonatos que habitualmente por la cardiopatía son de bajo peso o tienen antecedente de prematuridad, niños que han sido llevados a procedimientos previos como intervenciones también en cateterismo cardíaco y la anatomía univentricular que los hace mucho más susceptibles por la complejidad de la patología. Entonces, en relación pues a la epidemiología, la incidencia de lesión renal aguda en el posoperatorio de cirugía cardíaca varía muchísimo porque la práctica en muchas de las instituciones varía mucho, pero en este estudio, que es el primer estudio multicéntrico retrospectivo que evalúa la epidemiología de la lesión renal aguda post cirugía cardíaca, este estudio fue realizado por Nefron, que es una red que evalúa a los pacientes neonatos y pediátricos en los resultados renales y cardíacos. Hace un estudio de una corte de 22 hospitales con 2.040 neonatos y encuentra que la incidencia de injuria renal aguda en los pacientes del posoperatorio es hasta el 53.8%. En este estudio vemos que el 59% de los pacientes
tuvo intervención con bypass cardiopulmonar y el 38 fueron patologías que habitualmente eran obstrucciones al tracto de salida del ventrículo izquierdo que no requieren bypass. Y lo importante es que al hacer la clasificación del estadio de falla renal, vemos que el 9.1 de ese total de pacientes evaluados tuvo un estadio 3 con una mortalidad importante hasta del 8.8%. Acá en la gráfica de la derecha vemos que habitualmente el mayor grado de compromiso renal es en los primeros, en el posoperatorio inmediato que está establecido aquí en el día 0 y en el primer día del posoperatorio y se extiende habitualmente hasta los 7 días del posoperatorio inmediato. Aquí ya la doctora Troncoso nos habló claramente de la fisiopatología. Esto es simplemente una diapositiva donde vemos que pues la lesión renal aguda es secundaria casi siempre una lesión prerrenal por bajo gasto y por toda la situación de inflamación que se genera posterior al bypass. Entonces, en estos pacientes tenemos una activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, produciendo un compromiso muy importante de la perfusión renal, liberación de hormona antidiurética que aumenta más, el edema generalizado, todo esto que conllevando a una disminución de la filtración glomerular y adicionalmente pues una injuria tubular en estos niños. Entonces, con relación al diagnóstico, ya también se ha comentado mucho el tema de la creatinina, donde la creatinina sigue siendo el gold estándar para el diagnóstico de la lesión renal aguda. En este estudio de Nefrom, la clasificación de estos pacientes fue utilizando la clasificación de CADIGO con la variación neonatal y vemos que solamente el 26% de pacientes a quienes se les hizo el diagnóstico de lesión renal aguda tenían criterio de compromiso del gasto urinario y de la creatinina. El 39% de los pacientes tenía oliguria con una creatinina normal y el 35% tenía un gasto urinario normal con creatinina elevada. Muchos de los neonatos pueden hacer poliuria y tener una creatinina elevada. Entonces, para mencionar también el tema del índice de angina renal, dado que con la creatinina hay muchísima variación por el tema de que depende de muchos factores del neonato, de los niveles de creatinina materna, de la inmadurez probablemente del túbulo renal. En los niveles de creatinina varían mucho en los neonatos, entonces se ha realizado este estudio de angina renal dirigida a los pacientes con compromiso cardiovascular. Y acá vemos que la importancia del índice de angina renal es que evalúa los riesgos del paciente. Aquí están en los factores de riesgo del paciente que puede ayudar a predecir la lesión antes de la elevación de la creatinina o de signos clínicos que nos hagan sospechar la injuria renal. Entonces aquí vemos que en los factores de riesgo está cualquier paciente en posoperatorio, nuevamente la fisiología de ventrículo único, un score de vasoactivos mayor de 20 en las primeras horas del posoperatorio y los niños menores de 1 año. Y acá está pues los criterios de CADIGO, y aquí en este estudio vemos que la multiplicación de estos factores de riesgo por los factores o los parámetros de disfunción renal dan un rango de 1 a 6 para definir la falla renal en las primeras horas del posoperatorio. Entonces, en este estudio vemos que el punto de corte para definir la injuria renal fue de 8 y en esta tabla observamos que en todas estas variables fue estadísticamente significativo la importancia de esa positividad del índice de angina renal
y aquí vemos que en la definición de desenlaces complejos, los pacientes que tuvieron tanto en la corte de derivación como en la corte de validación un índice de falla renal por encima de 8, los desenlaces más complejos y la mortalidad fue mucho mayor. Este otro trabajo que también es bastante interesante, es una encuesta realizada por la Federación Mundial de Unidades de Cuidado Intensivo, de las sociedades de cuidado intensivo y crítico. Hicieron una encuesta en 18 países en relación al uso de líquidos en el posoperatorio de cirugía cardíaca en vista de la situación de sobrecarga hídrica que se presenta en este tipo de pacientes. Entonces, vemos que habitualmente los líquidos de mantenimiento que se utilizan en el primer día posoperatorio, en el posoperatorio inmediato, acá vemos que la solución más utilizada fue la solución salina normal, o sea, al 0.9%, y un porcentaje muy bajo de pacientes tuvo en el mantenimiento soluciones balanceadas, que en el momento está bien descrito que estas soluciones balanceadas son las ideales para evitar trastornos hidroelectrolíticos y alteraciones de acidosis metabólica y estabilización del glucocálix. Acá vemos que en la elección de los primeros líquidos y los líquidos de primera elección en la resucitación fueron también líquidos hipotónicos y que habitualmente el segundo componente que se utilizó para la resucitación o líquido que se utilizó para la resucitación fueron los coloides, donde la albúmina al 5% fue la más utilizada, al igual que en los líquidos de resucitación de segunda elección. Entonces, este tema pues es importante porque no existe un consenso a nivel internacional y no existen guías de cuáles son los líquidos ideales para el uso en los pacientes en posoperatorio de cirugía cardíaca. Este otro artículo también es interesante porque habla de la sobrecarga hídrica o de la acumulación hídrica en los niños después de cirugía cardíaca y sus implicaciones clínicas. Entonces, al definir sobrecarga hídrica, tenemos que saber realmente cómo definirla. En muchos de los reportes de la literatura, una sobrecarga hídrica mayor del 5% ya tiene algún impacto en los resultados de estos pacientes. Sin embargo, a veces no tomamos los balances que se realizan en el intraoperatorio y empezamos a contar esa sobrecarga a partir del momento inmediato de ingreso de los pacientes a la unidad de cuidado intensivo. Entonces, ¿cómo medirla? Habitualmente utilizamos la fórmula ya dicha. Para nosotros y para muchas de las unidades cardiovasculares es muy difícil pesar a los pacientes todos los días. Entonces, habitualmente el porcentaje de sobrecarga se calcula estableciendo esta fórmula esta fórmula que está acá, donde se utiliza el total de líquidos administrados menos los líquidos que salen sobre el peso preoperatorio por 100 y de esa manera se calcula la sobrecarga. ¿Cómo prevenir y manejarla? Ahí está el problema porque tampoco existe un consenso, pero acá vemos en esta tabla lo que muestra es que más que el balance negativo importa el tiempo que se demora el paciente en negativizar el balance, porque la negativización del balance va a depender de múltiples factores, entre ellos lo más importante es la estabilización de ese endotelio que está alterado y de la mejoría del gasto cardíaco. Entonces vemos que los niños que más se demoran en recuperar esa sobrecarga hídrica y en general en los principales desenlaces que se evalúan en casi todos los estudios son los niños que por cada día que se demoran en negativizar el balance, el 11% tiene una prolongación en el tiempo de ventilación mecánico en la estancia en UCI y la estancia hospitalaria.
Este otro artículo también nos habla de lo importante que es la sobrecarga hídrica como predictor de morbilidad y mortalidad en los pacientes posterior a la cirugía cardíaca. En este estudio, una sobrecarga mayor del 5% impactó de manera importante en los desenlaces y vemos que acá para esto en esta serie la mortalidad fue mucho menor en los pacientes que tuvieron una sobrecarga menor que del 5% con una P muy significativa. En la gráfica vemos cómo la sobrecarga hídrica se asocia también a un aumento en el requerimiento de inotrópicos y una alteración en el índice de oxigenación de estos pacientes. Este otro estudio donde también participa la red de Nefron es otro trabajo colaborativo donde se observa también en 22 centros cuáles pacientes van a diálisis peritoneal y vemos que de estos 22 centros, estos primeros centros, los 5 centros, el 50% de los neonatos o más del 50% de los neonatos tienen un catéter de diálisis peritoneal después de una cirugía correctiva de cardiopatía congénita. Entonces vemos que también hubo demasiada variación en la práctica de estas instituciones, donde vemos que el 32% utilizó un catéter intraoperatorio, salen los pacientes con catéteres desde el procedimiento quirúrgico, y solamente el 12% de estos pacientes recibió diálisis peritoneal y 20 solamente un drenaje pasivo para descomprimir el abdomen. Esta línea punteada muestra que aproximadamente el 18% de los pacientes que van a cirugía cardíaca requieren diálisis peritoneal. Esto para mostrar que de las primeras cirugías desde hace más de 20 años, donde se demostró que el uso de catéter de diálisis para disminuir la sobrecarga hídrica y para el manejo de falla renal era indispensable utilizar diálisis peritoneal, era en el manejo de los pacientes que van a corrección de transposición de grandes arterias, y vemos que en la comparación de pacientes, esto es una corte pequeña porque sumar 40 pacientes de transposición requiere un tiempo. Vemos que los niños que tuvieron diálisis peritoneal se les pudo disminuir el soporte inotrópico el primer día, tuvieron un 42% de disminución en el tiempo de ventilación mecánica y redujeron un tiempo de hospitalización en la UCI del 34%. Acá, con relación a la instauración de diálisis temprana, no existe tampoco un consenso de cuál es el momento ideal para iniciar la diálisis. Muchos centros inician la diálisis en las primeras horas, otros lo inician en las primeras horas, pero posterior al uso de diurético porque los pacientes llegan oligúricos y no responden a la furosemida. En este artículo vemos la comparación de dos cortes que van a diálisis peritoneal temprana y tardía, y vemos cómo los pacientes que tienen diálisis temprana tienen un tiempo libre de complicaciones mucho mayor que los pacientes que van a diálisis tardía, y al igual que en el desarrollo de desenlaces desfavorables como la mortalidad o el paro cardíaco dentro de las primeras 24 horas, hay una diferencia en el riesgo absoluto del 18% entre los pacientes que van a diálisis temprana y los que tienen una diálisis tardía. Esto es un metaanálisis donde se evaluaba el beneficio de la diálisis temprana con relación a mortalidad. En estos 5 artículos, pues vemos que hay una tendencia a ser favorable la diálisis temprana, pero no es estadísticamente tan significativo. Sin embargo, pues más que mortalidad son los desenlaces secundarios lo que más impactan en el resultado del posoperatorio de cirugía cardíaca.
Acá una diferencia entre el resultado de la diálisis peritoneal versus la furosemida para la prevención de la sobrecarga hídrica en los niños por cirugía cardíaca, y vemos que los niños que utilizaron, pues a quienes se les inició diálisis temprana, tuvieron una sobrecarga hídrica menor del 10% comparada con el 14% de los niños, del 44% de los niños que usaban furosemida, y el tiempo de negativización del balance fue mucho mayor en los niños que usaron furosemida que en aquellos que fueron a diálisis peritoneal. Uno de los intereses de iniciar la diálisis peritoneal temprana o profiláctica es la modulación de la respuesta inflamatoria, y acá vemos que en estas gráficas está establecido desde hace más de 10 años que la diálisis peritoneal remueve las interleuquinas, la interleuquina 6 y 8, y vemos cómo la concentración de esas interleuquinas con los pacientes en quien se les deja diálisis profiláctica es mucho mayor que los pacientes a quienes no se les realiza, y adicionalmente el control del balance hídrico es mucho mayor en el paciente que va a diálisis peritoneal que los que no tienen diálisis peritoneal. Esto es para mostrar los estudios en los últimos 20 años que muestran que la diálisis peritoneal temprana es favorable en los resultados de estos niños. No me voy a detener mucho acá. Y quería mostrarles pues la experiencia que tenemos en la unidad de cuidado intensivo de acá de la Fundación Cardioinfantil. En un periodo casi de 20 años, en conjunto con nefrología, manejamos estos niños y ellos nos aportan su conocimiento nefrológico para mejorar estos resultados. Entonces, el protocolo de diálisis lo utilizamos para manejo de la sobrecarga y en pacientes que ya podemos definir como lesión renal aguda. Nosotros mantenemos una restricción hídrica del 50% de los aportes para el posoperatorio inmediato. Manejamos para optimización del volumen soluciones balanceadas o albúminas al 5%, y nosotros iniciamos tempranamente la diálisis, habitualmente en las primeras 24 horas del posoperatorio, más que para manejar la sobrecarga, para evitar la sobrecarga y permitir la liberación un poco de líquidos, como se hablaba acá, para la nutrición y para el uso de medicamentos. Entonces, este es el protocolo de diálisis que utilizamos. Iniciamos con un volumen de 10 miligramos por kilo de dianeal al 1.5, y de acuerdo a la respuesta aumentamos la concentración, colocamos potasio 3 a 4 miliequivalentes por litro, heparina, y empezamos con recambios horarios. En muchos de los niños, pues antes de comenzar la diálisis, cuando están oligúricos y se mantienen hemodinámicamente estables, se inicia furosemida 1 miligramo cada kilodosis cada 6 horas o en infusión, de acuerdo a la estabilidad hemodinámica, y muchas veces si la diuresis es menor de 1 mililitro y el paciente está estable, se deja un catéter de diálisis para drenaje peritoneal o se inicia la diálisis con el protocolo que acabo de mostrar. En el periodo del 2011 al 2024 hemos manejado en la unidad 1047 neonatos, y el 19% de estos pacientes se les ha colocado diálisis peritoneal. El 62% de estos pacientes han sido quirúrgicos y el 29% han ido a cateterismo cardíaco. Se han colocado en relación de género más de niños que niñas. El 45% de los pacientes tienen antecedentes de prematurez y el 9.5% son pacientes con síndrome genético. Acá tenemos 2 periodos de evaluación porque esto no es un estudio, sino es un reporte de una evaluación retrospectiva de nuestras bases de datos, y ya las últimas bases de datos están mejor realizadas en REDCap, y entonces vemos que en los años del 2011 al 2021 el 19% de pacientes iba a diálisis peritoneal, el 99% era diálisis peritoneal y solamente el 1% a terapia continua.
que eran pacientes que están en ECMO. Con el aumento de pacientes de soporte en ECMO, hemos visto pues también un aumento en el soporte renal con diálisis del 19 al 38% en los 2 últimos años, y también un aumento en el uso de terapia continua renal porque han aumentado el número de ECMOs en esta población. Entonces en ECMO por la misma tecnología de flujo no pulsátil son pacientes que la gran mayoría hace falla renal. Entonces, habitualmente, pues esto es la frecuencia de patologías que manejamos y vemos que habitualmente pues, los pacientes que están en la clasificación de RASH más alta, pues tienen más tendencia a requerir diálisis. Entonces, acá vemos los porcentajes de pacientes de acuerdo a la patología que han requerido diálisis peritoneal en el postoperatorio. Entonces, con relación a los factores de riesgo, retrospectivamente, de pronto hay errores en hacer el cálculo. Intentamos establecer la fórmula de angina renal y pudimos recoger datos, porque muchos no estaban completos, en 168 pacientes. Y acá vemos que índices de angina renal altos tuvimos en 9 pacientes, que hace el 5.4, o sea, pacientes con un estado de falla renal 3, y que en el 52% de los pacientes hubo un cambio de creatinina del 0 al 25%, que pues es explicable por las variaciones de creatinina en los neonatos por las condiciones que ya han mencionado anteriormente. Entonces acá vemos también que no hubo mucha variación de creatinina en el tiempo de estos pacientes. Habitualmente pues hubo, los rangos intercuartiles son similares en este periodo, pero sí vemos que el balance hídrico en los pacientes con diálisis fue mucho menor a los 48 horas que lo que tenían a las 24 horas del posoperatorio. Acá el lactato, en el lactato medido al ingreso a las 12 y a las 24 horas, en ellos tampoco tuvimos mucha variación. Inicialmente, pues el paciente con diálisis tenía unas condiciones hemodinámicas más comprometidas y a las 24 horas estaba más bajo, pero comparándolos con los pacientes a quienes no se les puso diálisis, no hubo una diferencia significativa. Con el soporte vasoactivo, en los 2 últimos años que hemos hecho registro, sí se nota que el paciente con diálisis a las 48 horas, en ellos se reduce el soporte vasoactivo. Acá estas son las variables que encontramos asociadas a la diálisis de acuerdo a los hallazgos, y vemos que el 45% de los pacientes con injuria renal aguda estaba con diálisis, que en los pacientes sin diálisis tenían un tiempo de clampreo prolongado, y que los pacientes que fueron a diálisis, la gran mayoría tenía tiempos de circulación extracorpórea prolongadas hasta de 191 minutos con una media de 152, y la gran mayoría de los pacientes estaba en clasificación de RASH 3. Acá vemos que, como en lo que está descrito en la literatura, vimos que con los pacientes con diálisis tenían unos días de estancia menor que los pacientes sin diálisis, el tiempo de ventilación prolongada fue mucho menor, los días de intubación también. Entonces creemos que pues, los resultados nuestros son similares a los encontrados, y nuestra conclusión es que en nuestra experiencia el uso de diálisis peritoneal profiláctica temprana es bastante favorable porque previene la sobrecarga hídrica y mejora el balance de líquidos. La descompresión abdominal mejora la filtración glomerular porque para evitar como un taponamiento renal por el aumento de presión intraabdominal, modula la respuesta inflamatoria y evita el uso de diuréticos.